Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente parte de la unidad 3 y como tal la tarea de esta unidad, que es una videopresentación. En este caso expondremos sobre todo sobre la unidad número 3, como lo reitero, es contabilidad de costos. Y para iniciar, lo primero que tenemos es la clasificación de los costos, y la clasificación es fácil, que sería por su naturaleza, directos e indirectos. Ahora solamente voy a dar como una pequeña introducción y pues más adelante también la voy a analizar más a fondo por su relación con la producción y por su área. Esa es la clasificación. A ver, la principal es la por su naturaleza, que por ejemplo serían los costos directos e indirectos. Los directos son los costos de material directo, como pues ya reitero, la mano de obra, gastos que tengan que ver con la producción de lo que estés haciendo o lo que estés asignando, y que vaya, se ven reflejados directamente con el producto. Y los indirectos son aquellos que no pueden atribuirse a un objeto particular, como el cálculo de costos. También se les llama costos comunes o costos generales. Incluyen los gastos generales de fabricación y los gastos operativos. ¿A qué se refiere esto? Vamos a dar un pequeño ejemplo, que sería básicamente el alquiler o el uso de la maquinaria o el desgaste de esta. A ver, la otra clasificación fue por su área, que serían los costos de distribución, que estos se generan cuando se lleva el producto de un lugar a otro, como pues es obvio. Costos de administración son los costos incurridos en otras áreas, por ejemplo, las administrativas, y en muchas ocasiones son denominados como gastos. Costos de financiamiento se generan cuando se utiliza el capital. Costos de producción se trata de costos que generan en el proceso productivo, es decir, la transformación de la materia prima en productos manufacturados. Y esta es a lo que me refiero son algunos de los tipos de costos indirectos, que son los tipos de gastos que se dan durante el proceso. Perdón. Y la clasificación por la relación producción. Esos serían los costos variables, que estos suelen variar realmente por dependiendo la producción que se tenga. O sea que básicamente si te produces más, obviamente vas a gastar más, ya sea en mano de obra o también en tu materia prima. Los costos fijos, que estos una vez iniciados ya no se pueden parar. O no sé, un ejemplo claro, como les dije, es el alquiler, el gasto de la luz, impuestos. Y los costos estándar. Estos se basan en la cantidad de producción teórica y no tienen en cuenta los costos reales de la producción. Y al final serían los costos reales, que los costos verdaderos en la producción, y deben tomarse en cuenta al tomar decisiones de administración, que básicamente ya es el costo real, ya difiriendo, pues, sabiendo todos los costos indirectos o directos. A ver, los elementos de costos. El costo de un producto se encuentra integrado por tres elementos principales, que sería el material directo o materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Los materiales directos son identificables, medibles y se cargan directamente al costo de producción. No sé, vamos a poner un ejemplo, una pastelería, por ejemplo, algunas de las cosas directas que podrías encontrar sería, no sé, leche, huevo, moldes. No, mentira, moldes, no. Leche, huevo, eh, cosas así. Y se refiere a los trabajos, en la materia prima también se refiere ya a los trabajos, por ejemplo, el panadero, el que se encarga, es decir, perdón, el personal encargado de producir los bienes determinados, cuya labor se realiza dentro de las empresas industriales, más concretamente en las empresas manufactureras. Eso se refiere igual a la mano de obra en cualquier empresa manufacturera, por así decirlo, no sé, un maquilero o algo así. Y los costos indirectos de fabricación son aquellos tipos de costos que no se atribuyen directamente a una partida concreta del proceso de fabricación. En términos simples sería lo que había comentado antes, perdón por mi error, que sería lo de los moldes, o sería básicamente lo que gastas al hacer este pastel, por ejemplo, el tipo de horneado, el cuánto pagas de luz por el refrigerado, etcétera. A ver, y ahora vamos a la materia prima directa. Me tomé la libertad de agarrar este ejemplo y ahorita lo trataré de explicar. Tiene materia prima directa e indirecta, así que probablemente regresemos. La materia prima directa es aquella que forma parte del producto final, es decir, es fácilmente identificable y está físicamente presente en la composición del producto terminado una vez ha finalizado el proceso de fabricación. Un ejemplo son los muebles de madera, como este. Este mueble de madera, por ejemplo, la materia prima directa de este sería el espaldar, esta parte, la posadera, esta parte, que sería donde te recargas, brazos de madera, estos, y los tubos de refuerzo, todo esto.
es básicamente lo que puedes dar en el producto terminado, o sea que lo que realmente es físico y se puede dar y se ve realmente. Estos materiales suelen presentar un alto porcentaje en el costo de elaboración del bien. Es un término de materia prima. Puede ser definido como toda aquella sustancia, elemento o componente que es utilizada en la fabricación de bienes y productos. Pues como lo repito, es todo lo que se puede llevar el cliente o todo lo que se ve en el producto, como lo que hablamos de la sí, estados de costos de producción y ventas. En primer lugar, identificamos que este estado es parte de los reportes financieros esenciales de una empresa de transformación que nos muestra detalladamente cómo se realizó la producción. Como su nombre lo indica, en principio cumple con un doble propósito. Nos muestra el costo de la producción terminada y a su vez el costo de los artículos vendidos durante el periodo. Por eso como tal se llama estado de costos de producción y ventas, o sea que se va reflejado básicamente lo que gastas en tu producción y lo que ganas. Esto es realmente importante porque pues si realmente es una empresa que está vendiendo o está produciendo algún bien, pues tienes que obtener alguna ganancia. ¿De qué sirve que estás realizando algún servicio? Siempre y al cabo no obtienes nada. Nos proporciona también otros datos como la materia prima consumida en el periodo, el costo de producción total, el costo de producción en proceso y costo de producción terminada. Este estado va desde el inventario oficial y muestra el costo que se lleva a cabo en las producciones de productos terminados en un periodo de tiempo, como por lo que se visualiza lo vendido dentro de la industria. Al comparar los costos estimados con costos reales, podrás tomar una mejor decisión para obtener mejores resultados esperados. Como les digo, es necesario saber que estás ganando o estás perdiendo, y en dado caso que no, por ejemplo, lo que se nos llama el famoso margen de ganancia, y cuando ves que tu margen es muy pequeño y realmente no estás ganando, lo más sensato sería pensar qué puedes hacer para mejorar. En algunos casos, lo que se hace es subir tus costos, bajar o, bueno, pues, subir el precio de lo que vendes, o también optar por comprar otro tipo de materia prima o deseo otra marca que no sea tan cara como lo que ocupas. Clasificación. La clasificación de estos es que realmente no es muy exacta y pues como tal hice una clasificación como de lo que ocupe la empresa. Dependiendo de la empresa, pues sería lo que ocupes. Los materiales básicos son aquellos materiales que se utilizan para la fabricación de productos químicos. En serio, ahorita estamos hablando de eso. Como el petróleo, el gas natural, el agua, minerales, materiales mecánicos, metálicos, perdón. Incluyen el hierro, acero, aluminio y el cobre, níquel, el titanio, otros metales. Materiales plásticos comprenden una amplia gama de materiales sintéticos como el polietileno, PVC, el acrílico, policarbonato, el nylon, de otros polímeros que se utilizan en la fabricación de productos plásticos, no sé, el nylon y también puede ser. Materiales textiles son aquellos materiales utilizados para la fabricación de productos textiles, el algodón, la lana, el lino, el seda. Fibras sintéticas, materiales electrónicos incluyen los materiales utilizados en la fabricación de componentes electrónicos como semiconductores, circuitos integrados, pantallas LCD y otros materiales especializados. Materiales alimentarios son aquellos materiales utilizados en la fabricación de productos alimentarios como la harina, el azúcar, leche, las carnes y las frutas y las verduras. Como les digo, esto ya depende de la empresa que estés hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de una panadería, no sé, una pastelería, ocuparíamos algo así. Si estamos hablando, no sé, de algún tipo de eléctrico o que vendan ciertas conexiones, los electrónicos, la maquila, textiles, vaya, es obvio. La mano de obra directa. La mano de obra directa, que es aquella mano de obra directamente relacionada con la transformación de la materia prima en la fabricación de un producto o prestación de servicio. El costo de la mano de obra directa se establece a base del salario de las horas trabajadas, los días de labor, las órdenes asignadas acorde a cada proceso productivo, las prestaciones sociales, etc. La gestión adecuada de la mano de obra directa es muy importante dentro de la gestión empresarial, ya que la misma influye significativamente sobre el costo definitivo de los productos y servicios. Como les digo, las partes más importantes para medir eso serían las tres que habíamos comentado y una de ellas es la mano de obra directa. ¿Y por qué es necesario saber cuánto sale de aquí o cuánto gastas de ello? Pues vaya, porque lo que tú vendas tiene que estar reflejado el salario de tu trabajador. Por ejemplo, no sé si vendes un pantalón, no sé, en 200 pesos, la pieza se la tienes que pagar a tu trabajador, no sé, por armar unos 15 pesos por pieza. 15 pesos o por el paso que haga. No sé, hacer un pequeño remache, no sé, 50 centavos, 25 centavos.
Y, por ejemplo, mi madre se dedica a hacer camisa y ella hace el pie de pollo y el cuello. Y a ella le pagan a 2 pesos por ahí la pieza, la costura. Y para que al final la empresa que lo hace o lo manda con ella reciba cierto margen. O sea que pues se tiene que tomar en cuenta esto porque si no, no hay ganancia. Características de la mano de obra directa. La mano de obra directa presenta las siguientes características. Se encuentra directamente relacionada con la fabricación de un producto o prestación de un servicio, como te lo dije, es fácilmente identificable como mano de obra directa dentro del proceso productivo debido a que corresponde a las personas que se encuentran en contacto directo con transformación de la materia prima, o sea que básicamente no es indirecto, pues se nota que obviamente se refleja rápido en el trabajo y en tus ganancias. Es un elemento fundamental para cuantificar los costos unitarios de producción, la determinación de precios y el flujo de efectivo, como antes dije. Y aquí hay un costo, por así decirlo, un costo, no me acuerdo, una actual comparativa de la mano de obra directa y la indirecta. Por ejemplo, la mano de obra directa se encuentra directamente relacionada con la fabricación de los productos o las prestaciones de servicio, y en el otro lado, pues, no se encuentra relacionada de manera directa y específica con la producción o la prestación de servicio. Es fácilmente identificable y su incidencia en cada unidad producida o servicio, y esta es básicamente imposible de visualizar o cuantificar su incidencia por cada unidad. Es generada por obreros, el personal operativo de la producción, y esta es generada por el personal de apoyo de áreas administrativas. Es decir, esto, por ejemplo, es todo lo que sería de producción, todo lo relacionado con, pues vaya, con todo lo que es decir, los que trabajan con el material. Y aquí sería la personal administrativo, no sé, los contadores de recursos humanos, que básicamente también son parte de tu empresa, de tu trabajo, pero no se ven reflejadas en cada unidad, o básicamente no trabajan con cada unidad producida o el servicio que estás brindando. Los cargos indirectos se representan como el tercer elemento del costo de producción, lo más importante, no identificándose su monto de forma precisa de un artículo producido, es en un orden de producción o un proceso productivo. Esto quiere decir que aún formando parte del costo de producción no se puede conocerse con exactitud qué cantidad de esas erogaciones han intervenido en la producción de un artículo. Básicamente que son se pueden notar, pero no son directos, o sea que son, como les había dicho, son como la limpieza, aquí lo menciono, como el mantenimiento de la materia, de la maquinaria, la limpieza, los servicios de seguridad o incluso aquellos costos de preparación de materia prima y materiales para la producción. Por ejemplo, cuando te mandan usualmente los maquilas de pantalón, usualmente para bueno, tú puedes hacer el maquilado, puedes trabajar con la tela, pero independientemente existen las lavanderías que se trabajan con esa tela. O si, por ejemplo, si quieren que la raspen, si quieren que tenga algún tipo que no sé, la mezclilla tenga algún tipo de cosa, se lleva a esas lavanderías para trabajarla aparte, que son los costos indirectos. Dice, el costo indirecto es aquel costo que afecta el proceso productivo en general de uno o más productos, por lo que se puede asignar directamente a un solo producto sin usar algún criterio de asignación. Por ejemplo, el alquiler de una nave, como les había dicho, o el salario del personal administrativo, recursos humanos, contadores. Es decir, no lo podemos asignar únicamente a una unidad en concreta, sino a criterios más generales que dependen, en cierta manera, del tipo de producción, como el gasto de electricidad, el agua, almacenamiento, climatización, etcétera. Es un proceso de producción y están en contraste con el costo directo. Aquí algunos ejemplos, que sería la mano de obra indirecta, como lo que habíamos mencionado antes, de los recursos de otros departamentos. ¿Sí? La calefacción, luz, energía, básicamente lo que necesita la fábrica, el clima, arrendamiento del edificio de la fábrica, depreciación del edificio y del equipo de fábrica, y el impuesto sobre el edificio sobre la fábrica. Y ahora vamos a lo más importante, creo yo, que sería la el cálculo de costos unitarios. Perdón, creí que no estaba grabando. ¿Cómo calcular el costo unitario de un producto? El cálculo de este costo de suma importancia, pues depende, ya que este es el precio total de venta, ya fuera de estos tres aspectos que habíamos relacionado, y saber cuánto realmente estás ganando por cada unidad, o si es rentable tu negocio. Para calcular el costo unitario de un producto, debemos realizar los siguientes pasos. El primero sería saber cuáles son tus costos fijos. El costo fijo unitario no depende de los volúmenes de producción y, al contrario, es inversamente proporcional a estos, pues entre más unidades se produzcan, el costo fijo es menor por unidad,
producida y viceversa. Son aquellos costos que se pagan constantemente por periodos de tiempo determinados y, por ejemplo, entre ellos se encuentran los arrendamientos, servicios públicos, salarios de personal administrativo, reparaciones y mantenimiento. La fórmula para calcular los costos fijos unitarios es los costos fijos divididos entre el número total de unidades producidas, es decir, costo fijo igual a costos fijos, bueno, costos fijos por unidad es igual a costos fijos entre el número de unidades producidas y costos variables. Ahora los costos variables serían así. Los costos unitarios variables dependen de los volúmenes y ciclos de producción y varían según el comportamiento de sí mismo y están directamente ligados con el proceso de operación y son aquellos en los cuales se debe incurrir para la producción de un único bien o servicio. Algunos de estos son los salarios de mano de obra ligados a la producción, o sea, lo que he dicho antes, de que a veces en la clasificación de los variables, a veces como sube la producción, obviamente va a variar los tipos de costos, no van a ser fijos. Y la materia prima directa, insumos directos, empaques, costos de distribución e impuestos específicos. Pues, impuestos específicos se refiere, por ejemplo, si tú estás en una maquiladora y, por ejemplo, estás maquilando más, obviamente no vas a ocupar la misma cantidad de luz que ocupas diariamente o en una producción regular, por así decirlo. Se calculan tomando los costos variables y se dividen entre el número total de unidades producidas de la siguiente manera. Aquí está costo de variable unitario, costo de variables entre el número de unidades producidas. Mm, A ver, los costos de gastos de administración y ventas son aquellos gastos que generan por la venta y comercialización de un producto o servicio y estos no tienen retorno. Algunos de ellos son la papelería, insumos de impresora, cables, todo lo necesario para el trabajo de oficina, remuneraciones, comisiones por ventas, publicidad. Esto es básicamente lo que les había dicho de los gastos de, por ejemplo, de los trabajadores de la mano de obra indirecta, que es también, vaya, obviamente, en los insumos. Y estos insumos serían los que estoy mencionando acá, por ejemplo, los cables, la papelería, remuneraciones, no sé, lo necesario para publicidad. Y estos gastos se sugieren que se sumen y se carguen al costo total. Los gastos administrativos son todos aquellos que incurren para realizar el trabajo operacional de la empresa. Algunos son como los salarios de los empleados administrativos, impuestos, suscripciones, etc. La forma de calcular estos gastos se realiza tomando los costos indirectos y se dividen entre los gastos indirectos. Los gastos, por ejemplo, de este modo, serían igual a los gastos indirectos entre los costos directos. Y la fórmula del costo unitario, y en realidad existen varias fórmulas o varias formas de sacarlo, y en esta ocasión les daré dos, que sería la primera dividiendo los costos totales por el total de unidades producidas, el costo unitario igual al costo total entre el total de unidades producidas. Y la segunda forma para calcularlo es los costos unitarios de producción, es sumado las tres variables, es igual a materia prima más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que una empresa fabrica camisas y desea calcular el costo unitario de la fabricación de una camisa. Los costos directos son aquellos, por ejemplo, que habíamos dicho que entran directamente con el producto. Y, por ejemplo, aquí los materiales serían 10 pesos, por ejemplo, por camisa. La mano de obra básicamente paga 5 pesos por camisa, lo que les estaba comentando antes. Y los costos indirectos, ahora vamos a hablar de los costos indirectos, los que ya habíamos mencionado antes. El alquiler de la fábrica es de 500 al mes. La energía eléctrica es de 200 al mes. Y la depreciación de la maquinaria, básicamente por el uso, 100 pesos al mes. Para calcular el costo unitario de la camisa se suman todos los costos y se dividen entre el número de camisas fabricadas en un determinado tiempo. Por ejemplo, en este caso, en este mes se van a hacer 100 camisas, por así decirlo. Obviamente no, es un ejemplo. Costo directo por camisa serían los 10 pesos más 5, que sería lo que te costaría hacer cada camisa. Costo indirecto total serían todos los indirectos, que dan una suma de 800. Y es el costo indirecto por camisa entre el número de camisas, sería a 8 pesos. Y el costo unitario de la camisa, que sería 15 pesos, de los 15 pesos de estos, del costo directo de la camisa, más el indirecto por cada camisa de estos gastos, más los 8 pesos. O sea,
que por lo tanto el costo unitario de fabricación de una camisa es de 23 pesos. Este cálculo sirve para determinar el precio de venta de la camisa y asegurar que la empresa obtenga ganancias y cubra sus costos. Y por mi parte sería todo y que espero que les haya gustado y que realmente lo hayan entendido. Gracias.